Nunca imaginé que cultivar algunas verduras podría convertirme en prisionera en mi propia casa, pero eso es exactamente lo que pasó cuando salí una mañana y vi tiras de clavos. Tiras de clavos de metal reales atornilladas a lo largo de los bordes de mi camino de entrada esperando destrozar mis neumáticos si intentaba irme. Parpadeé esperando estar imaginándolo. Pero allí estaban, brillando bajo el sol de la mañana, una amenaza silenciosa de la Asociación de Propietarios. Un camión se detuvo y un trabajador de mantenimiento saltó, portapapeles en mano. Disculpe, ¿qué está haciendo? Llamé, mi voz temblaba, solo seguía órdenes. Señora, apenas me miró. Una política. Una política para atrapar el auto de alguien. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Esto era una guerra. Pero esta guerra no había comenzado hoy. Comenzó hace 3 meses cuando perdí mi trabajo y decidí convertir mi camino de entrada en un huerto. Se suponía que era una solución simple: ahorrar dinero, cultivar alimentos, sobrevivir al principio. Algunos vecinos elogiaron mi configuración: tomates, pimientos, calabacines, todos prosperando. Pero luego comenzaron las quejas. La Asociación de Propietarios afirmó que mi jardín era una monstruosidad, violando alguna regla misteriosa de la que nunca había oído hablar al principio. Los ignoré. No había nada en el manual de la Asociación de Propietarios sobre jardines, pero Patricia Davis, la autoproclamada reina de la asociación, no iba a dejarlo pasar. Quería que mi jardín desapareciera y haría cualquier cosa para que eso sucediera. 3 días antes de que aparecieran las tiras de espigas, recibí una advertencia formal de la Asociación de Propietarios. No fue solo una simple queja, fue un aviso de infracción oficial firmado por Richard Thompson, el presidente de la Asociación de Propietarios. Su propiedad infringe el código E15B3. Las actividades agrícolas no autorizadas deben eliminarse dentro de los 7 días o enfrentará una multa diaria de 100 pesos por actividades agrícolas. Estaban hablando de mis jardineras de vegetales. Hojeé el manual de mi Asociación de Propietarios. En ninguna parte decía que no podía cultivar alimentos en mi propiedad. No se mencionaban los jardines. No había ninguna regla sobre las jardineras. Decidí contraatacar. Envié un correo electrónico a Richard adjuntando las leyes de zonificación del condado que permitían específicamente a los propietarios cultivar alimentos. No hubo respuesta. En cambio, a la mañana siguiente encontré una nota escrita a mano pegada en mi buzón. Los jardines pertenecen a los patios traseros, no a las entradas donde todos tienen que verlos. Las reglas de la Asociación de Propietarios existen para razón por la que la letra me parecía familiar. Busqué en mi cajón y encontré la tarjeta de Navidad del año pasado de Patricia Davis. Misma letra. Patricia no solo me estaba denunciando, estaba liderando la carga. Decidí hablar con algunos vecinos. El señor García, mi anciano vecino, negó con la cabeza. Patricia está tratando de ganar el premio de embellecimiento del vecindario el próximo mes. Me dijo que no dejará que nada se interponga en su camino. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de reglas. Se trataba de poder y Patricia no iba a parar hasta que consiguiera exactamente lo que quería. La mañana después de encontrar la nota de Patricia salí a regar mis plantas solo para encontrarlas destruidas. Varias de mis macetas estaban tiradas, tierra derramada por el camino de entrada, mis tomates, las vides estaban rotas, pimientos esparcidos por el pavimento. Al principio pensé que era un accidente hasta que revisé las imágenes de mi cámara de seguridad, reproduje la grabación y mi estómago cayó. 3 adolescentes montaron sus bicicletas en mi camino de entrada pateando mis macetas de vegetales. Uno de ellos, el hijo de Patricia, Tyler. Su voz era nítida en el audio: mamá dice que estos deben irse. Sentí que mi sangre hervía. Llamé a la policía y el oficial Davis llegó dentro 30 minutos después de ver las imágenes. Suspiró: esto es vandalismo, lo admitió, pero como son mineros, la Asociación de Propietarios probablemente lo llamará un malentendido. ¿Quieres presentar cargos? Dudé. Patricia, toma represalias si lo hice por ahora, solo documéntalo, dije. Pero quiero que esto quede registrado. El oficial Davis asintió. Esa noche crucé la calle y toqué el timbre de Patricia. Ella respondió con guantes de jardinería, aunque su césped perfecto no tenía plantas. Tengo pruebas en video de su hijo destruyendo mi propiedad, dije con calma. Su expresión ni siquiera cambió. Los huertos atraen plagas, espetó. Tal vez ahora lo pienses 2 veces antes de arruinar el vecindario. Apreté los puños, no iba a dar marcha atrás. Pero Patricia apenas había comenzado. 2 días después, recibí una carta certificada de la Asociación de Propietarios.
Tiene 72 horas para retirar todos los implementos agrícolas o enfrentar una multa diaria de 100 pesos. Fue entonces cuando supe que no solo estaban tratando de encontrarme, querían obligarme a rendirme, pero me negué. A la mañana siguiente, salí a regar las plantas que me quedaban cuando los vi a 2 trabajadores con chalecos amarillos, instalando picos de metal a ambos lados de mi camino de entrada. Corrí. Oye, detente ahora mismo. El trabajador mayor apenas me miró, solo seguía las órdenes de la asociación de propietarios, las órdenes de la señora de atraparme en mi propia casa. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Esto era ilegal. Llamé a la policía de inmediato. El oficial Martínez llegó 20 minutos después. Frunció el ceño al inspeccionar los picos. Esto es excesivo, lo admitió, pero la asociación de propietarios tiene derechos de ejecución sobre las violaciones. No podía creer lo que estaba escuchando. Así que simplemente pueden impedirme salir de mi propia propiedad. El oficial Martínez se rascó la cabeza. Técnicamente no pueden detenerte físicamente, pero esto tendrá que ser impugnado en la corte. Patricia y Richard estaban parados al otro lado de la calle mirando sonriendo. Levantó su teléfono y me estaba grabando. Bueno, parece que tienes una gran situación, granjero Jones. Apreté la mandíbula. Necesitaba una salida e iba a encontrar una. Conduje mi cortadora de césped a la casa de mi vecino y tomé prestada su camioneta. Luego me dirigí directamente a la oficina de registros del condado. Tuve una corazonada y estaba a punto de probarla. Marché hacia el escritorio del secretario. Necesito los convenios de propiedad originales para Maple Creek Stats. El secretario levantó una ceja. O una disputa, algo así, respondí. Una hora más tarde, rodeado de documentos legales polvorientos, encontré mi boleto dorado enterrado en el plan de subdivisión original de 1992. Bajo la sección 8 leí las palabras que cambiaron. Todos los propietarios conservan el derecho a cultivar plantas productoras de alimentos en su propiedad de acuerdo con la Ley de Protección del Patrimonio Agrícola. Mi corazón latía con fuerza. Esto anuló las reglas de la asociación de propietarios. No tenían autoridad para prohibir mi jardín. Tomé fotos de cada página y luego corrí a casa. Cuando entré en mi camino de entrada vi algo más. Mis plantas restantes se estaban muriendo. Alguien había vertido lejía por todas partes y luego un auto pasó lentamente. Patricia sonriendo saludando pensó que había ganado. No tenía idea de lo que vendría. A la mañana siguiente entré en la oficina de abogados de Sarah Jenkins. Ella era la mejor abogada de derechos de propiedad en el condado. Después de revisar mis documentos, se rió. Nunca había visto a una asociación de propietarios cometer un error tan grande. Dijo que inmediatamente presentó una orden judicial de emergencia. Al mediodía un juez había revisado nuestro caso. A las 3 de la tarde publiqué una sola foto en las redes sociales de mi vecindario. Así es como una asociación de propietarios resuelve las disputas de jardinería. Debajo hay una imagen de las tiras de púas. A las 6 de la tarde. Mi publicación se volvió viral. A las 7:30 de la tarde. Una camioneta de noticias se detuvo en mi casa. Yo estaba en vivo en el canal 7 explicando la situación y luego una camioneta negra se detuvo en seco al otro lado de la calle. Patricia salió furiosa. Esto es unilateral, le gritó a las cámaras. Su cara estaba roja, furiosa, había perdido el control de la narrativa, pero aún no había terminado. La sala del tribunal estaba llena. Más de 20 vecinos se sentaron detrás de mí. El juez Watkins se inclinó hacia adelante mirando las fotos de las tiras de clavos. Señor Thompson, ¿aprobó esto?, le preguntó a Richard. Richard tragó saliva. Sí, pero están diseñadas para pinchar neumáticos. Atrapó a un propietario en su propia preoperatoria. Patricia se puso de pie, pero se sentó. La jueza golpeó su martillo. Sarah presentó nuestros documentos de herencia agrícola. Esto protege legalmente el derecho de mi cliente a cultivar alimentos. Las reglas de la asociación de propietarios no son válidas. El juez asintió. Este lenguaje es cristal clear. Luego las imágenes de seguridad del esposo de Patricia cortando mis líneas de riego se reprodujeron en la pantalla. El rostro de Patricia se puso blanco como un fantasma. La voz de la jueza se endureció. Este tribunal falla a favor del demandante. Las acciones de la asociación de propietarios constituyen ilegales. Detención, acoso y daños a la propiedad. 155,000 pesos en daños. Remoción inmediata de las tiras de clavos. Una elección de JOA supervisada por la corte. Patricia enterró su cara en sus manos. Richard acaba de salir, pero la mejor parte, mi vecindario finalmente fue libre. La mañana después del veredicto me desperté con el sonido de taladros y martillos. Salí
Y vi a los trabajadores quitando las tiras de clavos supervisados por el oficial Martínez. Parece que ganaste, dijo haciéndome un gesto con la cabeza al otro lado de la calle. Patricia se quedó en su porche con los brazos cruzados sirviendo. Richard no estaba por ningún lado. Al mediodía recibí un correo electrónico de la JOA Mayor que efectivo de inmediato. Richard Thompson renunció como presidente de la JOA. La JOA se estaba desmoronando esa noche. Mis vecinos se reunieron en mi entrada. Algunos aplaudieron, algunos solo sonrieron. Pero todos sabían que esta no era solo mi victoria, era nuestra. Hicieron lo que todos teníamos demasiado miedo de hacer. Dave de 2 casas más abajo dijo que fue entonces cuando ella y otro vecino dieron un paso al frente. Tengo una idea, dijo que sacó una petición firmada por más de 40 propietarios. Queremos usar ese lote vacío cerca del patio de juegos para comenzar un jardín comunitario. Me quedé sin palabras. Acabábamos de luchar para proteger mi jardín y ahora estábamos a punto de construir uno para todo el vecindario al otro lado de la calle. Patricia cerró de golpe su puerta principal. Podría haber perdido, pero no había terminado de causar problemas. Debería haber sabido que Patricia no aceptaría la derrota en silencio. A la mañana siguiente, una camioneta negra se detuvo en mi entrada. Un hombre con traje salió. Soy Charles Denton, asesor legal de Maple Creek JOA, dijo. Crucé los brazos. Déjame adivinar, estás aquí para amenazarme. Sonrió con una sonrisa fría de práctica. La JOA está considerando una apelación, dijo. Puede que hayas ganado esta ronda, pero tenemos un fondo de defensa legal de $300,000. ¿Tú? Apreté la mandíbula. Deberías aceptar nuestra oferta, continuó. Quita el jardín y abandonaremos el caso. No más multas, no más problemas. Me reí. Déjame dejar esto claro. Dije que perdiste. El juez dejó en claro que mi jardín está protegido por la ley. Su sonrisa se desvaneció. Le entregué una carpeta, una copia del fallo de la corte. La JOA no puede reescribir la ley, dije, y si lo intentas, me aseguraré de que todas las estaciones de noticias lo cubran. Arrebató la carpeta y se fue furioso. Cuando su camioneta desapareció, vi a Patricia observando desde su ventana con el rostro retorcido de rabia. Supe entonces que no se rendiría, que estaba a punto de ir aún más lejos. Estaba medio dormido cuando sonó la alerta de mi cámara de seguridad a las 2:17 de la mañana. Agarré mi teléfono y revisé la transmisión en vivo. Una figura con una sudadera con capucha estaba parada en mi camino de entrada cortando mi sistema de riego. Se me encogió el estómago y acerqué la grabación. Era Tom, el esposo de Patricia. Tenía tijeras de jardín en una mano y estaba cortando mis líneas de riego. Inmediatamente llamé a la policía cuando llegó el oficial Martínez. Tom todavía estaba allí. Las luces rojas y azules parpadearon y Tom se congeló. ¿Qué está haciendo aquí, señor Davis?, preguntó el oficial Martínez. Tom tartamudeó. Revisando plagas con tijeras de jardín. Patricia salió corriendo en bata. Esto es un malentendido, gritó el oficial Martínez. Levantó la grabación de seguridad en mi teléfono. Tom fue arrestado en el acto. La cara de Patricia se puso blanca. A la mañana siguiente, las estaciones de noticias recogieron la historia. Miembro de la Asociación de Propietarios arrestó a Ed por vandalizar el jardín de los propietarios. Por la tarde, la Junta de la Asociación de Propietarios anunció que Patricia sería eliminada de todos los comités. Su poder se había ido oficialmente, pero había un último paso. Toda la Junta de la Asociación de Propietarios se vio obligada a celebrar nuevas elecciones y me iba a asegurar de que las personas adecuadas asumieran el control por primera vez en años. La Asociación de Propietarios de Maple Creek estaba a punto de celebrar una elección justa. No más reuniones secretas, no más tiranos hambrientos de poder como Patricia y Richard. Reuní a mis vecinos. Tenemos la oportunidad de arreglar esta comunidad, les dije una semana después que se contaron los votos. El reemplazo de Richard, Dave, un residente de mucho tiempo que realmente se preocupaba. Ella de al lado fue elegida tesorera. La señora Johnson, una maestra jubilada, asumió como vicepresidenta. Lo primero que hicieron, eliminó las restricciones de jardinería, aprobó el nuevo proyecto de jardín comunitario, estableció reglas para prevenir el abuso de la Asociación de Propietarios en el futuro. Esa noche mi teléfono vibró. Era un artículo de noticias sobre cómo un propietario venció a su asociación de propietarios y cambió la ley. Sentí una ola de alivio. Finalmente había terminado. Al otro lado de la calle, la casa de Patricia tenía un cartel de "Se vende". En el jardín se iba para siempre. Un mes después nos paramos en un lote vacío cerca del patio de juegos, palas, tablones de madera, bolsas de tierra. Finalmente estaba sucediendo. El
Jardín comunitario era real, vecinos que nunca hablamos antes y ahora trabajamos codo con codo. Tom construyó parterres de madera como parte de su servicio comunitario. Sofía plantó flores silvestres para las abejas. El señor García enseñó a los niños a cultivar tomates. Las mismas personas que una vez temieron a Opin ahora estaban plantando juntas. Era hermoso al otro lado de la calle. La casa de Patricia estaba vacía. Nadie la extrañó esa noche. Revisé el jardín de mi entrada. Las tiras de clavos habían desaparecido hacía tiempo, pero las marcas tenues permanecían en el concreto. Un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado y de cómo una persona puede marcar la diferencia. 2 meses después de que terminara la batalla de la Asociación de Propietarios, recibí un correo electrónico inesperado de la Comisión de Planificación del Condado con el asunto de una invitación para hablar sobre los derechos de los propietarios. Lo leí 2 veces. Querían que yo, la mujer que luchó contra su asociación de propietarios por los tomates, hablara en un foro público sobre los derechos de los propietarios. No podía creerlo. Recordé todo lo que había pasado. Las multas, las amenazas, las tiras de clavos, y ahora se había convertido en algo más grande que solo yo. Ese fin de semana conduje hasta el ayuntamiento. Subí al escenario y respiré hondo. Hace 3 meses, solo estaba tratando de cultivar mi propia comida. El público escuchó atentamente mientras contaba mi historia, no solo sobre el jardín, sino sobre defender que es correcto. Cuando terminé, la gente aplaudió, algunos incluso se me acercaron después compartiendo sus propias historias de terror. Un hombre de Oakwood Stats me estrechó la mano. Tu lucha nos inspiró, nos estamos organizando para cambiar nuestras propias reglas de JOA. Ahora es cuando me di cuenta de que esta lucha no se trataba solo de mí, se trataba de propietarios de viviendas en todas partes. Unas semanas después de mi discurso recibí otro correo electrónico mayor: que la legislatura estatal está revisando una nueva ley inspirada en tu caso. Parpadeé en la pantalla: la Ley de Libertad Alimentaria para Propietarios, un proyecto de ley que protegería los derechos de los propietarios a cultivar alimentos en su propiedad. Estaba ganando apoyo, ya no estaba solo luchando contra una JOA, esto se estaba convirtiendo en un verdadero movimiento legal. Las estaciones de noticias comenzaron a cubrir la historia. Mi nombre fue mencionado en los titulares locales. Más propietarios de viviendas comenzaron a hablar. Las JOA en todo el estado estaban siendo desafiadas. Incluso las personas que nunca pensaron en la jardinería de repente se interesaron en sus derechos. Fue entonces cuando me di cuenta: lo que comenzó como una lucha por mi pequeño jardín se había convertido en algo más grande. No era solo un propietario, era parte de un cambio real. Una noche, mientras regaba mis tomates, un auto se detuvo frente a mi casa. Patricia, ella ya había vendido su casa, pero bajó la ventanilla y me miró fijamente. ¿De verdad crees que ganaste?, dijo con voz amarga. Dejé mi regadera. No se trata de ganar, dije, se trata de justicia. Se rió, pero no había alegría en ello. Arruinaste este vecindario. Hice un gesto hacia el jardín comunitario, ahora lleno de gente plantando y charlando. No me parece arruinado, dije por primera vez. Patricia no tenía nada que decir, solo negó con la cabeza y se fue. Vi su auto desaparecer y sonreí porque por primera vez en años no tenía miedo de mi asociación de propietarios. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, el jardín comunitario floreció, el vecindario se había transformado, nuevas amistades formadas por cultivos compartidos. Los vecinos que una vez temieron las multas ahora trabajan juntos. La asociación de propietarios se había convertido en una organización justa y útil, no en una dictadura. Una tarde una niña y su madre se detuvieron en mi entrada. La niña señaló mis plantas de tomate. Mami, ¿podemos cultivar tomates también? Su madre sonrió. Claro que podemos. Me arrodillé y le di a la niña un tomate pequeño. No era solo una pieza de fruta, era un símbolo de todo por lo que habíamos luchado. Mientras los veía alejarse, lo sabía, nunca se trató solo de un jardín. Se trataba de defender lo que es correcto, y a veces, todo lo que se necesita es una persona, una lucha, una semilla para cambiarlo todo.